Bienvenidos a otro video más de Curso de Uñas para ti. En esta ocasión veremos y aprenderemos cómo aplicar una perla para que sea más sencillo trabajar con las uñas acrílicas. Así que comenzamos. Lo primero que realizaremos es vertir en nuestro vasito de vidrio un poco de monómero, siempre cuidando que esté bien limpio el vasito para que no se contamine el monómero. Como verás, aquí nos pasó un poquito eso y se contamina el monómero, pero como será para práctica, así lo utilizaremos. Para humedecer las cerdas del pincel con monómero, la posición del pincel será a 90 grados, de esta manera, y no a 45 grados, como solemos tomar las perlas, siempre será a 90 grados. Y al introducirlo sacaremos todas las burbujas. Comenzaremos a realizar la práctica introduciendo las cerdas del pincel al monómero en una posición de 90 grados. Introducimos a la mitad de la punta. Notaremos cómo las cerdas comienzan a humedecerse. Como sugerencia, evitaremos tocar el fondo del vaso de cristal. Esto ayudará a no deformar las cerdas. Ahora bien, realizaremos perlas sosteniendo el pincel a 45 grados. En esta posición no lo hagas de la forma de 90 grados, ya que es la manera incorrecta de tomar el pincel y así contaminarás las cerdas del pincel con el acrílico. Haré la demostración de tomar la perla aún no he sumergido el pincel en monómero, ya que primero realizaré los movimientos en seco para explicar bien antes de realizarlo con monómero. Vamos a tomar la perla en 3 tiempos, el pincel estará en 45 grados. Este consiste en una técnica de presionar 3 veces, 1, 2, 3 y de esta manera obtendremos una perla. Realizaremos la práctica de perlas con la posición de pincel a 45 grados y con 3 tiempos, 1, 2, 3. Sacudo suavemente para quitar el exceso de polvo y es así como podrás obtener tu primera perla de acrílico. Después aplicarás todas esas perlas en alguna forma escultural, en alguna plantilla de práctica, para que vayas viendo cómo es que te van quedando las perlas. Hay que presionar para que la perla se adhiera completamente al papel y es así como obtendrás tus perlas. También podrás utilizar un papel encerado, lo cual puedes conseguir de las mismas formas esculturales o alguna plantilla de práctica. En mi caso utilizaré las plantillas, los cuales puedes descargar desde el link que te dejo en la caja de descripción. Los descargas, los imprimes y finalmente los enmicas para poder hacer tu práctica de perlas. Más adelante veremos cuál es la perla perfecta, que esté bien humedecida o si está de alguna manera seca. Introducimos las cerdas del pincel al monómero, introducimos a la mitad de la punta. Posteriormente, con la misma técnica de 3 tiempos, sacudimos suavemente. Al momento de colocarlo hay que generar un poco más de presión y esperamos solo unos segundos para que el acrílico tenga consistencia. Ahora veremos la técnica para una correcta humedad en el pincel al tomar una perla de acrílico. Aquí tenemos el acrílico, que es un polvo fino, en esta ocasión de color rosa. El monómero nos ayudará a activar el polvo de acrílico. Es importante mencionar que tanto el monómero como el acrílico son acrílicos, solo que uno es líquido y otro está en polvo. Fusionándose se crea una masa manejable. Tiene por secado de 30 a 40 segundos aproximadamente según el clima, haciendo una reacción química al secarse. Comenzaremos a realizar la práctica. Introducimos las cerdas del pincel al monómero en una posición de 90 grados. Introducimos a la mitad de la punta. Notaremos cómo las cerdas comienzan a humedecerse. Como sugerencia, evitaremos tocar el fondo del vaso de cristal. Esto ayudará a no deformar las cerdas del pincel. Tocamos ligeramente la pared del vaso. No debemos presionar con mucha fuerza al intentar retirar humedad. Esto provocará resequedad en las cerdas, ya que de esta manera quitamos totalmente el líquido y las cerdas se van a ver secas y opacas. La manera correcta será siempre de manera suave y sin ejercer fuerza. Ahora veremos la forma incorrecta de tomar las perlas. Estos son algunos errores que se cometen al aplicar uñas, como tomar perlas muy húmedas, y lo que va a suceder es que se va a derramar
o a no adherirse a las cerdas desperdiciando producto, y si lo aplicas se harán burbujas encapsuladas en las uñas. Aquí te muestro si lo estás haciendo correcto o no. Como verás, la primera perla es muy seca y la segunda muy húmeda, y la tercera es como debe de tomarse la perla, ni muy seca ni muy húmeda. Aquí mostramos qué sucede si se toma la perla muy seca, y lo que va a suceder es que tomarás una perla con acrílico que no se humedeció, y si lo encapsulas obtendrás unas uñas azucaradas. Así se le llama cuando encapsulas el polvo acrílico sin humedecer. Además, no podrás adherir el acrílico a las uñas. Como verás, es necesario que practiques cada perla para que cuando realices unas uñas sepas el uso correcto del acrílico y tomes la humedad correcta del monómero, y así no cometer esos errores. Siempre observa bien la perla para que veas que está bien humedecida y solita se va a autonivelar, como en este caso. Tomamos la perla de acrílico y se autonivela la perla con una humedad correcta y la aplicamos a nuestra lámina y solita se desprende del pincel. Aquí lo verás de una forma más detallada, así que pon atención en cada paso. Humedecemos bien el pincel, tomamos la perla, como verás todo el acrílico está bien humedecido. Esto nos ayudará a que el pincel no se contamine y no tengamos necesidad de limpiarlo. Aplicaremos la perla y se aplicará muy fácilmente. Espero que te haya ayudado este video y suscríbete y dale like para más videos como este. Bye.